Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha estado burbujeando en las redes sociales, encendiendo pasiones y haciendo latir los corazones de miles, incluso diría que millones, de personas en todo el mundo. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el supuesto, el rumoreado, el altamente especulado reencuentro entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, un reencuentro que, según los murmullos que corren como la pólvora, ha sido de lo más emotivo y conmovedor, una chispa que ha reavivado la llama de la esperanza para muchos. Antes de que nos dejemos arrastrar por este torbellino de drama turco, déjenme recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, desde análisis profundos hasta actualizaciones jugosas de sus estrellas predilectas, teorías locas que los dejarán boquiabiertos y, por supuesto, chismes jugosos como el que tenemos en el menú de hoy. No se lo pueden perder. Y no olviden darle clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, hablemos de Mert y Afra, la pareja que ha obsesionado a legiones de fans. Para aquellos que quizás no estén del todo al tanto, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu son dos talentosísimos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy, como se le conoce cariñosamente en muchos rincones del mundo. La serie, desde su estreno, se convirtió en un fenómeno mundial, cautivando a audiencias de todas las edades con su trama embriagadora llena de drama, pasión superíndice 3N desbordante y, por supuesto, esa innegable química electrizante que emanaba entre los protagonistas, Ferit y Seyran, interpretados magistralmente por Mert y Afra. La magia que se desplegaba en la pantalla era tan evidente, tan palpable, que muchos fans, incluyéndome, admito con una sonrisa, empezamos a fantasear con la idea de que su relación superíndice 3N trascendiera los límites del set de grabación superíndice 3N, que la chispa que encendían en la ficción se propagara a sus vidas personales. Y durante un tiempo incluso me atrevería a decir que parecía que nuestros deseos se habían materializado en la realidad. De la noche a la mañana, surgieron rumores persistentes, fotos borrosas capturadas al vuelo, avistamientos misteriosos en lugares inesperados, todo, absolutamente todo, apuntaba a que Mert y Afra estaban viviendo un romance secreto, un amor prohibido que mantenían oculto a los ojos del público. A pesar de toda la evidencia circunstancial, la pareja, con una diplomacia admirable, negó los rumores en repetidas ocasiones, insistiendo con vehemencia en que eran simplemente buenos amigos y colegas, compañeros de trabajo que se admiraban y respetaban mutuamente. Sin embargo, como bien saben, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el fervoroso fandom siguió aferrándose con uñas y dientes a la esperanza de que algún día, contra todo pronóstico, confirmaran su amor, que la fantasía se convirtiera en realidad. Pero como suele suceder en el volátil y a menudo impredecible mundo del espectáculo, la historia dio un giro inesperado, un quiebre dramático que dejó a muchos con el corazón roto. Después de meses de especulaciones intensas, se confirmó que Afra estaba saliendo con otro actor turco, Mert Yazgolu, un galán reconocido por su talento y carisma. Esto fue como un jarro de agua fría, un balde de hielo que se estrelló contra los sueños de muchos fans que veían en Mert y Afra la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. La noticia fue devastadora, un golpe duro de asimilar, y aunque celebramos la felicidad de Afra, una parte de nosotros, confieso, no pudo evitar sentir una punzada de decepción, un eco de lo que pudo haber sido. La relación de Afra con Mert Yazgolu duró varios años, un periodo de tiempo que parecía indicar una base sólida y estable. Incluso se les veía radiantes juntos en alfombras rojas, eventos públicos y galas de renombre, proyectando una imagen de armonía y felicidad. Sin embargo, para sorpresa de muchos, hace unos meses, como un trueno en un día soleado, se anunció su separación. Los motivos detrás de la ruptura nunca fueron revelados al público, dejando un vacío que los rumores se apresuraron a llenar. Algunos decían que había habido infidelidades, traiciones ocultas y promesas rotas, mientras que otros argumentaban que simplemente se había desgastado la relación, que la chispa se había extinguido con el paso del tiempo. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, nunca lo sabremos con certeza, y lo que realmente sucedió permanecerá como un secreto entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la trama se complica y los corazones de los fans comienzan a latir con más fuerza. Después de la ruptura de Afra con Mert Yazgolu, los fans de Yalan, impulsados por un optimismo inquebrantable, volvieron a encender sus esperanzas, reavivando la llama de la posibilidad.
Sería esta la oportunidad que tanto habían esperado, el momento preciso para que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu retomaran su relación superíndice 3N, para que el destino les brindara una segunda oportunidad. Los rumores de un posible reencuentro empezaron a circular nuevamente con renovada intensidad, alimentados por pequeños detalles insignificantes, como el hecho de que se seguían mutuamente en las redes sociales, que les habían visto casualmente en los mismos lugares, que habían coincidido en eventos sociales, pequeñas migajas de pan que el fandom, con una creatividad asombrosa, interpretaba como señales inequívocas de un futuro romance, como el preludio de una historia de amor épica. Y finalmente llegamos al meollo del asunto, al quid de la cuestión, al supuesto reencuentro emotivo que ha conmovido a tantas personas, que ha desatado una ola de emociones y ha inundado las redes sociales con comentarios apasionados. Según varias fuentes de noticias turcas y cuentas de chismes de farándula, algunas más confiables que otras, Mert y Afra fueron vistos juntos en un evento reciente, una reunión social de alto perfil que congregó a lo más selecto de la sociedad turca. Sin embargo, aquí está el truco, la pieza faltante del rompecabezas. No hay fotos ni vídeos que confirmen este avistamiento, lo que ha generado aún más especulación, lo que ha exacerbado la incertidumbre y ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans. No obstante, las fuentes, que permanecen en el anonimato, aseguran que su reencuentro fue de lo más emotivo, un torbellino de sentimientos que se desbordó en un abrazo sentido y una conversación profunda. Dicen que se abrazaron con fuerza, que hablaron durante un largo rato, intercambiando confidencias y compartiendo risas, y que se les veía muy cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado y la conexión entre ellos permaneciera intacta. Algunos incluso afirman con un tono dramático, que hubo lágrimas en los ojos de ambos, lágrimas de alegría, de tristeza, de arrepentimiento o quizás de una mezcla compleja de todas ellas. Ahora bien, es fundamental tomar esta información con pinzas, con un grano de sal, como dirían algunos. Como dije antes, no hay evidencia visual que respalde estas afirmaciones, no hay pruebas contundentes que demuestren que el reencuentro realmente ocurrió. Podría ser simplemente un rumor más, una fantasía colectiva creada por los fans que desean fervientemente ver a Mert y Afra juntos, una ilusión alimentada por la esperanza. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la cantidad de fuentes que los están replicando y la intensidad con la que los fans están reaccionando, sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto, que la historia podría ser más que un simple cuento de hadas. Pero, ¿por qué este supuesto reencuentro ha conmovido a tanta gente? ¿Por qué ha tocado una fibra tan sensible en el corazón de muchos? Creo que la respuesta es sencilla, porque Mert y Afra representan algo más que dos actores que protagonizaron una serie exitosa, más que dos rostros bonitos en la pantalla. Ellos representan la esperanza, la ilusión, la posibilidad de que el amor verdadero exista, incluso en el mundo a menudo superficial y efímero del espectáculo, donde las relaciones parecen ser tan volátiles como las cotizaciones de la bolsa. Su química en pantalla era innegable, electrizante, y la idea de que esa química pudiera traducirse en una relación superíndice 3N real, en un amor que trasciende la ficción, es algo que muchos fans anhelan con fervor. Queremos creer en los cuentos de hadas, en los finales felices, en la idea de que dos personas que están destinadas a estar juntas, eventualmente se encontrarán, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino, sin importar las vueltas que dé la vida. Incluso si este reencuentro no significa que Mert y Afra van a retomar su relación superíndice 3N, el simple hecho de que se hayan visto de nuevo, de que hayan compartido un momento emotivo, es suficiente para alimentar la esperanza y la ilusión de muchos, para recordarnos que las segundas oportunidades existen, que el tiempo cura las heridas y que, a veces, el destino tiene planes sorprendentes para nosotros, caminos inesperados que nos llevan de regreso a donde pertenecemos. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará después? ¿Confirmarán Mert y Afra su reencuentro, darán el paso de hacerlo público? ¿Volverán a ser pareja, le darán una segunda oportunidad al amor? ¿O simplemente seguirán siendo amigos, compañeros que comparten un vínculo especial? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos, y solo el tiempo dirá qué nos depara el futuro. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en Yalan, podemos seguir soñando con su posible romance y podemos seguir apoyándolos en sus carreras individuales, celebrando sus éxitos y admirando su talento. Porque al final del día lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados, y que encuentren la plenitud en sus vidas. Y hablando de Yalan, no puedo dejar de mencionar que la serie ha sido renovada para una segunda temporada, una noticia que ha desatado la euforia entre los fans.
Esto significa que tendremos más drama, más pasiu superíndice 3N desbordante y más de Mert y Afra en nuestras pantallas, lo que nos dará aún más motivos para soñar y especular. Estoy muy emocionado de ver qué nos tienen preparado. En resumen, el supuesto reencuentro emotivo entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu ha conmovido a muchos, alimentando la esperanza y la ilusión de los fans que sueñan con verlos juntos. Aunque no hay evidencia visual que confirme este avistamiento, la persistencia de los rumores y la reacción superíndice 3N del fandom sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya mantenido entretenidos. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación superíndice 3N, así que no se lo tomen demasiado en serio. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa mucho para mí su apoyo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Mert y Afra volverán a ser pareja? ¿O simplemente son buenos amigos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. No se lo pierdan. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.